Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Jueves Santo. Vivimos hoy este día con especial cariño y especial detalle, porque como bien sabes, la Iglesia hoy, Jueves Santo, dedica el día a venerar y adorar la Eucaristía. Es el día de la Eucaristía, es el día del amor fraterno, es el día también del sacerdocio. Y vamos a centrarnos en esto hoy precisamente, para hacer nuestra oración en estos días de Semana Santa. No pasa desapercibido, ¿no?, tantos detalles como hoy vivirás si acudes a la liturgia propia de este día, del Jueves Santo, tantos detalles que son tan importantes. Concretamente quiero empezar con la oración que hoy en el Sacro Triduo Pascual, Santo Triduo Pascual, con la que en la misa, como llamada así, In Cena Domini, se nos pone a consideración. Dice así la oración colecta. Oh Dios, al celebrar la Cena Santísima en la que tu unigénito, cuando iba a entregarse a la muerte, confió a la Iglesia el sacrificio nuevo y eterno y el banquete de su amor, te pedimos alcanzar de tan gran misterio la plenitud de la caridad y de la vida. Te pedimos alcanzar de tan gran misterio la plenitud de la caridad y de la vida. Confió a la Iglesia el sacrificio nuevo y eterno y el banquete de su amor. Cosa tan bonita. Por eso, cuando hablamos de la Eucaristía, hablamos de un misterio. Evidentemente porque es algo que supera nuestra inteligencia. Y hablamos siempre, pensadlo, de un misterio de amor. No es un misterio simplemente incomprensible, que lo es, por otra parte, porque es un misterio, es algo que el hombre con su inteligencia humana no puede comprender. Es un misterio, lógicamente, de fe, y es un misterio de amor. Y de ahí que en este día en el que celebramos este misterio de fe y de amor, como os digo, celebremos precisamente la acción más sagrada y trascendente que los hombres, por la gracia de Dios, podemos realizar en esta vida. Perdonad si ha habido alguna interrupción, porque estoy intentando acoplar bien el micrófono. Por eso el magisterio de la Iglesia nos invita a considerar a menudo este sacramento de amor. Hay muchos documentos de la Iglesia donde se nos habla de este misterio. Por ejemplo, me viene a la cabeza esa exhortación apostólica llamada Sacramentum Caritatis sobre la Eucaristía como fuente y culmen de la misión de la Iglesia, que publicó en el año 2007 Benedicto XVI y que daba pie o era consecuencia de aquel año, creo que fue el 2005, que fue el año de la Eucaristía. Fue así porque efectivamente fue el año en que murió Juan Pablo II, el año en el que fue elegido Benedicto XVI y el año de la Jornada Mundial de la Juventud en Colonia,
cuyo lema era Venite adoremus, venite adoremus. Bueno, pues en ese documento y alrededor de ese misterio de amor se nos habla también de cómo la vida eucarística, la repercusión de la vida eucarística no es simplemente un acto de piedad, sino que además repercute lógicamente en la vida de cada persona, en los problemas pastorales actuales, en las respuestas que cada hombre necesita. Es algo del que los hombres estamos viviendo y que necesitamos nosotros también creer, celebrar y vivir. Creer, celebrar y vivir. Pensad eso, ¿no? Vamos a hablar un poquito de este documento, pero vamos a hablar sobre todo en ese sentido de darle vueltas otra vez al misterio de la Eucaristía, misterio que celebramos. Primero porque merece la pena que se celebre bien. Es decir, que adoremos con fe a quien amamos. Fijaros que los hombres tenemos muchísimas maneras de manifestar nuestro amor, ¿verdad? Una mirada, un abrazo, un beso, darnos la mano, una caricia, una entrega en el amor matrimonial, una entrega también del cuerpo entero, es una manera de amar, limpia y noble, quiero decir, lógicamente. Y que manifiesta mucho, pues, la necesidad que el hombre tiene, que tenemos todos, de querer a los demás y de ser queridos. Apliquemos eso a Dios. Y descubriremos también cómo la necesidad que tenemos de ser queridos y de querer a Dios se tiene también unas manifestaciones, podríamos decir incluso que hasta físicas. Tocamos a Dios, recibimos y comemos a Dios en la Eucaristía. Adoramos a Dios en el Santísimo Sacramento, en el Sagrario, en una exposición. Visitamos al Señor en sagrarios, en iglesias a veces abandonados, es decir, poco frecuentados. Y alrededor del culto de la Eucaristía, el hombre ha ido construyendo, pues ha puesto al servicio de la Eucaristía ese sentido, ese arte y esa capacidad humana de la belleza. Pensad, por ejemplo, orfebrería. Alrededor del misterio de la Eucaristía, todo lo que se ha hecho de sagrarios, de cálices, de copones, de culto eucarístico, de lienzos, la belleza de la música. Alrededor de la Eucaristía se han compuesto himnos, misas, canciones, incluso también actuales, ¿no? Que están llenas de belleza, ¿no? La belleza de la liturgia en sí misma, bien vivida y cercana. No me refiero a una especie de culto oculto, una especie de culto difícil de comprender, sino un culto que el hombre también puede entender perfectamente. Y así podríamos decir muchas manifestaciones, ¿no? Himnos, fiestas, procesiones, ciudades eucarísticas, que a raíz de un milagro han vivido esa relación con la Eucaristía. Pienso en algunas en concreto ahora: Viterbo, Bolsena, Daroca, milagros eucarísticos, ¿no?
el fondo porque sabemos que ahí está Dios. Que lo que pasa en la última cena que hoy celebramos, que hoy recordamos, lo que pasa en la última cena se repite cada día en la pasión, cada día en la celebración de la Santa Misa. Y por tanto nos ayuda a ser conscientes de que estamos rememorando de una manera incruenta ese misterio de amor que fue la última cena, donde Dios se nos entrega. De ahí que, precisamente porque es nuestro Dios, nosotros queramos venerarlo con todo nuestro cariño y con todo nuestro amor. Y a quien queremos le damos lo mejor que tenemos. Lo mejor que tenemos. ¿Qué se regala? ¿Qué regala el novio a la novia? ¿Qué regalan los padres a sus hijos? ¿Qué regala el marido a la mujer en su aniversario? Cosas finas, cosas bonitas, cosas que ayudan, cosas que les gustan. A veces sencillas, unas flores bonitas, un recuerdo, una fotografía enmarcada, no sé, cosas que recuerdan momentos de amor. ¿Qué le regalamos nosotros al Señor? Con un culto bien vivido, viviéndose ars celebrandi bien vivido. Detalles de amor. Me acuerdo que me decía una persona hace muchos años, de un sacerdote que vivía la misa de una manera espectacular, en el sentido de devoción y de amor. Cuando terminaba de dar la comunión a los fieles, y ya volvía al altar, reservaba al Santísimo y se quedaba limpiando los vasos sagrados, sin una pulcritud mal vivida, ¿no? Bien, haciéndolo bien, pero mientras que lo hacía despacio, iba rezando y se notaba que rezaba. Y me decía, ¿no sabe usted la devoción que me da don fulanito cuando después, cuando está terminando la misa y recogiéndolo, el cáliz, el copón, limpiándolo, dejando todo ordenado, ¿no? ¿Cómo reza? ¿Y con qué cariño lo hace? Pues mirad, eso es una catequesis. Es un buen arte de celebrar la Eucaristía. Porque no es solamente una especie de procesión o una especie de desfile militar. No es simplemente unas cosas hechas, sino que es poner el corazón en el beso que das en el altar, en la proclamación del Evangelio, en la manera de poner las manos, en la mirada, en la manera de pronunciar, en no distraerte. Y eso se puede hacer con un muchísimo pueblo o tú solo y sabiendo que la gente que está allí va a lo que va. Cuando el sacerdote se mete en la misa, de verdad, y se mete con todo el cariño, y vive bien ese ars celebrandi, da igual que un niño llore, da igual que haya un cierto movimiento, porque a veces no es fácil en una misa cuando va mucha gente, y también con niños, pues que haya el silencio que querríamos que hubiera. No es fácil, porque los niños tienen que llorar. En el fondo es la manera que ellos también tienen de darle gloria a Dios. Es una manera de estar, pero están delante de Dios con sus padres. Y eso es maravilloso. Ver en misa una familia llena con todos los hijos, escuchando la misa, participando en la misa. Aunque el niño llore, aunque el niño pregunte, son pequeños, son a veces inconscientes. Ayuda, a mí me ayuda. Y no me distrae nada. Me hace entender que la familia tiene que estar allí. Lógicamente. Bueno, pero esto es otro tema. Arte de celebrar. Y no porque seamos perfectos en una celebración, sino porque esa celebración entendemos con la cabeza, con el corazón, que está Dios. Y estamos todos, el sacerdote, que es quien celebra en persona Christi, y todo el pueblo cristiano allí reunido, participando de la acción más sagrada, donde el cielo y la tierra se juntan, donde el cielo y la tierra, donde está presente Dios,
donde los ángeles alrededor del altar adoran a Dios, donde nosotros también junto con los ángeles cantamos al Señor 3 veces santo, 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 al Dios uno y trino que está allí presente, donde asistimos a la renovación incruenta del sacrificio de la cruz, donde nosotros, yo siempre hago esa comparación, es como si se abriera un balcón en el cielo y ahí nos asomáramos todos y estuviésemos presentes en la última cena. Así es. Por tanto, es una manera de celebrar la Eucaristía, pero es también un misterio que tenemos que vivir. Ese cuidado de la liturgia, evidentemente, tiene que ser acompañado de una vida. Convencernos, decía San José María, de que para cada uno de nosotros es este un encuentro personal con Dios. Adoramos, alabamos, pedimos, damos gracias, reparamos por nuestros pecados, nos purificamos, nos sentimos una sola cosa en Cristo con todos los cristianos. De ahí que también nosotros tengamos que dar a conocer a los demás, parientes, amigos, conocidos, el tesoro más grande de nuestra fe y también les llevemos a participar en él. Como os decía, también acudiendo juntos en familia a la celebración eucarística y explicando el sentido también de toda esa celebración, que no es complicada, porque es en el fondo renovar el mismo misterio de la última cena. Allí. Quiero, por tanto, recordarte y recordarme que esto nos tiene que llevar a una, digamos, una conversión continua que se caracterizará en la vida de cada uno de nosotros. Así es. Y por tanto, a vivir ese misterio. Vivir ese misterio. Hoy, como sabes, al final de cada celebración de la misa de la Cena del Señor, hay un solemne traslado del Santísimo Sacramento al lugar donde se va a venerar durante toda la tarde y la noche, a lo que llamamos el monumento. En solemne procesión y acompañado del canto del Tantunergo o del Pangelingua o de otros cantos eucarísticos, se acompaña al Señor y allí se le deja en el sagrario, en el monumento. Es el recuerdo de aquel día en el que el Señor es apresado en Gesemaní y es llevado en procesión, o más que en procesión, es llevado es empujado y llevado hasta donde va a ser juzgado por Anás y por Caifás. Y después, aquella noche, del jueves al viernes, la pasa el Señor pues tan mal, encarcelado, y la pasa pues también vilipendiado, insultado, maltratado. Hasta el viernes, que de madrugada ya lo sacan y empieza el juicio. Por eso la Iglesia quiere que este Jueves Santo, después de la misa del Señor, la cena del Señor, tengamos al Señor reservado en el monumento, en el tabernáculo, y allí podamos adorarle. Yo pienso muchas veces en tantos sitios, ¿no?, donde el Señor está escondido y poco cuidado. Hay un buen obispo santo, don Manuel González, obispo que fue de Palencia y también de Málaga, ya santo, que descubrió su vocación así, siendo cura recién ordenado. En las parroquias donde se le adjudicaron al principio, vio tal desastre, tan mal cuidado al Señor, que decidió como vocación suya acompañar al Señor.
siempre. Y fundó una congregación, pero bueno, eso es aparte, ¿no? Y don Manuel González se le caracterizaba, pues sobre todo por su amor a la Eucaristía. Y recuerdo también, pues, porque me hizo mucho bien durante muchos años, la iglesia del Patriarca en Valencia, donde con frecuencia iba yo de universitario y antes a decir o escuchar misa allí. Que toda aquella iglesia está como centrada en el misterio de la Eucaristía, como el buen San Juan de Ribera quiso hacer, porque fue también un amante de la Eucaristía. Y allí alrededor del Señor, del Cristo eucarístico, se celebran ceremonias de una manera fantástica, preciosa. Todo ese culto, estoy pensando en estas personas, estoy pensando en San José María, ¿no? Que recuerda aquella anécdota, por ejemplo, en que él, en los años 30, antes de la guerra, viviendo en Madrid, perdón, y sigo mi oración, por tanto, hoy, pensando también en lo que estábamos hablando, como el cuidado de la Eucaristía, el cuidado de la Eucaristía, esta interrupción, el cuidado de la misa y el cuidado de la adoración, como te digo, hoy en este Jueves Santo, pues nos hará mucho bien, ¿no? Podríamos decir que entre Jesús sacramentado y el cristiano se establece como una corriente que se intensifica, mejor dicho, fundamentalmente a la hora de participar en el santo sacrificio de la misa y muy especialmente a la hora de comulgar. Esa participación que a su vez alimenta la piedad y la devoción ante el misterio. Y yo creo que la actitud de adorar, impregna cualquier aspecto de la realidad de nuestra vida. E incluso podríamos decir que lleva a que hasta los más pequeños detalles de la existencia tengan un sentido como de adoración, como de vivirlos para Dios. Esto lo entendió muy bien San José María cuando en agosto del año 31, celebrando la Santa Misa, y en el momento en que elevaba la forma, entendió que la vida del cristiano, y es lo que el Señor le quiso hacer ver también a él, tenía ese sentido de adoración, de poner a Cristo en lo alto, y por tanto de venerar a Dios, venerar y adorarle, mejor dicho. Y entonces entendemos que nuestra vida es eso, que el sentido más genuino de la vida de un cristiano es la adoración, porque el sentido más genuino de la vida del hombre es dar gloria a Dios. Y damos gloria a Dios también adorándole. Y cuando uno participa en la Eucaristía y también adora a Dios, y lo adora no solamente estando delante del sagrario o en una adoración eucarística, sino cuando trabaja, cuando ama, cuando viaja, cuando descansa, cuando dedica tiempo a los demás, porque toda nuestra vida así vivida se convierte en adoración a los demás, adoración a Dios quiero decir, servicio a los demás quería decir, y adoración a Dios. Toda la vida del cristiano tiene ese sentido de adoración. Hoy, el Jueves Santo, viviremos esa adoración a Dios. Viviremos esa adoración estando presentes delante del tabernáculo, sí. Pero eso nos lo tenemos que llevar a casa. Es decir, tenemos que saber convertir después todas las circunstancias de nuestra vida
en ocasión de amar al Señor y en ocasión de adorar a Dios. Siempre. Ese es el sentido. El sacramento del amor exige, por su propia naturaleza, que sea comunicado a todos los hombres. Es decir, que nos transforme, que la alegría del amor de Jesús sacramentado nos acerque a la mesa eucarística, nos abra a ese movimiento redentor, a esa misión que parte del corazón de Dios y que llega a toda la humanidad entera. Y uniéndonos al Señor en la Eucaristía, contribuiremos también a la edificación de la Iglesia y a la santidad de los hombres y a nuestra propia santidad. Por tanto, de aquí sacaremos muchísimas cosas buenas. Muchísimas cosas buenas. Sacaremos todo lo que significa también nuestro amor nuestro amor al Señor, que se manifestará, como digo, en tantos detalles que son vida del cristiano. Yo no entiendo la vida de un cristiano, y me refiero a la vida ordinaria, con todo lo que lleva a ello, trabajo, descanso, familia, etc., sin un sentido de amor al Señor, de adoración a Dios. Yo no lo entiendo, sobre todo cuando queremos renovar este mundo y llevarlo a Dios, sin que en cada corazón de cada hombre haya ese deseo de amar al Señor con todo, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con todo. No se puede entender de otra manera. No tendría sentido mirar a Dios de esa manera y vivir adorando al Dios unitrino y no aplicarlo a nuestra vida. La vida del cristiano, y ahí pongo todo, tiene que tener esa vertiente. Porque eso, por otra parte, nos da también la alegría de la vida. Cuántos sufrimientos, cuántos momentos difíciles en la vida, cuántas situaciones a veces comprometidas, difíciles, se entroncan con mirar al Señor y, por tanto, entender que detrás de esos acontecimientos está Dios, que espera que hagamos su voluntad y que la amemos con todo el corazón. Mirad, la presencia de Dios, del Dios que está en todas partes, hemos de notarla tú y yo en todo lo que hacemos. Como cristianos tenemos que vivir con Dios y para Dios. Y como te decía antes, para darle gloria a Dios. Es verdad que los sagrarios, las iglesias, todo ese culto eucarístico son puntos de referencia, pero llevémoslo a casa, metámonoslo al corazón, hagamos de nuestra vida también una adoración continua, una adoración eucarística continua, porque nosotros también, con el alma en gracia, somos Cristo y llevamos en nuestro corazón a Dios. Y transformamos las realidades humanas que nosotros realizamos cada día en momentos de amor. Así la vida cristiana se entiende de una manera distinta y se entiende sobre todo con la alegría de la entrega, la alegría del amor. Vamos a terminar. Y vamos a hacerlo mirando a la Virgen, nuestra Madre Santa María, como siempre. Como siempre. Nuestra Madre Santa María es modelo de mujer eucarística. Ella se ha dejado guiar por el Espíritu Santo hasta hacer de cada momento, como te decía hace un momento, hacer de cada momento
una ocasión de ofrenda amorosa al Padre, en completa unidad con su Hijo, para nuestra salvación. A ella se lo pedimos y a ella también le pido que tengas hoy un buen Jueves Santo y te acuerdes de rezar por nosotros sacerdotes, porque también es un día sacerdotal y el día del amor fraterno. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.